Bueno, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, Juanpi, Gustavo. Hola, Hola buenas tardes, Marce. ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, vamos arrancando. Hoy, dentro del curso que tenemos de acompañamiento inicial, tenemos esta clase especial que la decidimos hacer abierta a todo el público para que puedan aprovecharlo Gustavo, que es el que sabe de la parte legal. Así que bienvenido, Gustavo. No sé, Juanpi, si querés presentarlo, vos que lo conoces más, tu amigo. Es un peligro esto ya. Es una gran carga presentarlo. ¿Cómo te presento, Paretti? Bueno, Formal, pero posible. formal. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse. Bueno, vamos a tener a Gustavo Paretti, colega, compañero, amigo y un gran abogado aparte de AT. Una persona que al menos a mí me ha enseñado mucho y creo que muchas de las cuestiones de aspectos legales y referido a todo lo que son los marcos normativos y demás cuestiones que me fueron haciendo falta, fue una persona que me ayudó y me enseñó mucho. Por eso cuando con Marce íbamos armando el programa y aparecía en este módulo este tema, dije, lo tiene que haber Gustavo. Así que, bueno, una persona con mucho criterio, es de La Plata, vivía en Berisso, luego se mudó, y nada, la demás presentación se la dejo a él. Cualquier consulta o pregunta que vayan teniendo, la pueden ir escribiendo por el chat o abrir el micrófono y hacerle la consulta a Gustavo. Así que, bueno, todo tuyo el Zoom, Gustavo, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, chicos, en primer lugar agradecerles, Juanpi, Marce, por la invitación y a un montón de ustedes que les veo cara conocidas o los nombres que hemos hablado en una que otra ocasión. Por ahí, para quienes no me conocen, como decía Juanpi, yo soy acompañante y abogado. Y la idea es transmitir por ahí algunas nociones legales, pero no desde el derecho, posicionado como un abogado que va a dar, ¿no? Una charla para acompañantes y por ahí darle determinadas directivas, sino como un acompañante que le han pasado un montón de cuestiones dentro de los acompañamientos y está buena la herramienta legal para tenerlo en claro. Yo siempre aclaro antes por ahí de las charlas, no hay verdades absolutas acá. Cualquier cuestión que se pueda llegar a suscitar y que ustedes puedan llegar a preguntar o a repreguntar, incluso a disentir, está buenísimo porque enriquece la charla. Recuerden que la ley no es 1 más 1, 2, hay un montón de cuestiones que pueden quedar en un gris, en donde yo les puedo manifestar alguna cuestión y ustedes pueden bien no estar de acuerdo, y ahí veremos la fuerza del argumento de cada uno, que es un poco esto lo que les traigo yo hoy, ¿no? Que cada actividad que tenga el acompañante esté fundada en algo. Si ustedes, cada cosa que actúan dentro de un acompañamiento, o dentro de un reclamo, dentro de un acompañamiento, o si ustedes son objeto de reclamo, tienen un fundamento en la acción, bien, ahí van a tener medio paso hecho ya, porque tienen un justificativo del actuar. No me molesta que me interrumpan, o sea, no es necesario que anoten las preguntas en el chat o algo, pueden ir hablando. Por eso los chicos por ahí lo van a dirigir más, por eso yo no me doy cuenta que alguno está queriendo hablar. Pero mejor que no me dejen hablar mucho solo, porque es muy aburrido. Les comento, yo el libro este de cuestiones legales, no voy a hacer publicidad para venderlo, sino que quería tomar el título nada más, que yo hablo de cuestiones legales para el acompañamiento terapéutico y hablo del límite de la ley a la legalidad interna. Yo en esto aludo básicamente, a mi criterio, la forma en la que ustedes, o los invito a internalizar determinadas cuestiones legales. Hay una autora que se llama Silvia Bleichmar, que ella analiza, ¿no?, todo el tema de los límites disciplinarios que puede llegar a tener una persona, y concluye que no sirven, porque cuando a nosotros nos obligan a actuar de tal o cual modo y no entendemos el por qué, vamos a suponer que ustedes están en una charla
y alguien que está dando la charla le dice, bueno, el acompañante tiene que hacer esto, él tiene, ¿no? La imposición. Y ustedes por ahí no lo entienden por qué. O sea, no entienden el fundamento de por qué lo tienen que hacer así y no lo pueden hacer de otra manera. La cuestión que dice esta autora, y yo comparto, es que cuando los acompañamientos los hacemos nosotros con el acompañado, ¿bien? Y cuando nadie nos mira, en realidad vamos a actuar como nosotros pensamos que es correcto. Ese límite externo, que funciona un montón de veces por imposición de una autoridad, no funciona cuando estamos solos o cuando estamos desempeñando un cuerpo a cuerpo, ¿no? Que tiene mucho esto el acompañamiento terapéutico. Entonces, esta autora lo que dice es que cuando se internalizan determinadas cuestiones, es mejor tener una legalidad interna. ¿Qué quiere decir esto? El comprender por qué se tiene que actuar de tal o cual modo y convertirlo en un modo de actuar y de pensar el acompañamiento terapéutico. Les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy acompañando a un niño o niña, o niñe, ¿no? Para ser cada vez más amplio, y, por ejemplo, yo aplico determinada cuestión terapéutica, sea la que se les ocurra a ustedes, yo lo que tengo que tener en miras es el interés superior del niño. Más allá de lo que yo converse con el equipo y con la familia y demás, siempre el horizonte es el interés superior del niño. Y no es que lo voy a hacer distinto si me están mirando o no, o si estoy prestando o elaborando el informe para el equipo o no. Lo hago en el convencimiento de que mi actuar terapéutico va a contribuir a un determinado objetivo que nos fijamos conjuntamente con el equipo. Y eso, aunque a ustedes les parezca mentira, es un arma de doble filo, que es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a hacer un ejercicio, si ustedes se prenden mucho mejor. Algunos ya lo conocen, que por ahí han estado en mis charlas, pero voy a proponer algo. Yo ahora les voy a dar una situación práctica y el modo de participar es dejando prendida la cámara o apagándola. La idea es que los que vayan avanzando en esa situación la van dejando prendida, los otros van saliendo y después charlaremos por qué. Quiero tocar el tema, el primero, es sobre que a las palabras se las lleva el viento y que uno tiene que estar bastante empapado de los paradigmas o de la perspectiva de derecho. ¿Vieron esto cuando está muy difundido en las charlas de acompañante, que es actuar desde una perspectiva de derechos o que el acompañado es un sujeto de derecho? Entonces tenemos que entender bien qué es esto, ¿bien? Porque no son frases vacías, sino que tienen un contenido histórico determinado. Yo lo que les voy a proponer ahora, para empezar a hablar el tema de las responsabilidades y todo, vamos a posicionarnos. Estamos todos en un acompañamiento terapéutico. Nuestra acompañada se llama Antonia y tiene 89 años. ¿Bien? Alzheimer avanzado. El tema de Antonia es que está saliendo de una depresión muy fuerte porque no tenía, al menos en el comienzo del acompañamiento, que yo hace 8 meses ya estoy en este acompañamiento, no tenía fuertes lazos con sus grupos primarios. Bien, se ha trabajado con el equipo el tema de el enlace con la familia, sobre todo con los nietos, que había muchos de ellos que no los conocía prácticamente. Y hoy, en el día de hoy, la nieta más chica cumple 4 años y le pidió especialmente que vaya. Ustedes están cada uno en el acompañamiento ese. ¿Se entendió hasta ahora la situación? Bueno. Antonia, el cumpleaños es ahora, o sea, es a las 8 de la noche. Estamos a las 7:15. Ustedes ya tienen, Antonia vive sola, bien. Están con Antonia y tienen que ir hasta la casa del hijo. Antonia se hace caca. Se hizo caca. Bien, ustedes ya estaba toda cambiada, estaba todo perfecto. Ya estaban por llamar al remis para ir porque Antonia no puede viajar en transporte público y se hizo caca. Empiezan a llamar por teléfono a esta hora, son 7:15, y como están con los preparativos, el hijo, que es el contacto que tienen ustedes de Antonia, no los atiende. El equipo de ustedes está medio desestructurado, porque cuando empezaron el acompañamiento le dijeron que iba a haber un psiquiatra y un psicólogo,
pero el psiquiatra les respondió 2 mensajes de texto y el psicólogo lo conocen por foto. Bien, nada más están mandando informes que no saben a dónde, y están ustedes medio en la pampa y la vía, pero la familia está bastante contenta con ustedes. Acá lo que les voy a proponer es algo. El que dice que sí, deja la cámara prendida. El que dice que no, apaga la cámara. No se vayan, porque si no nos quedamos solos acá. O sea, el tema es para Dice ver que quién sí, participa. ¿Está bien? No. Bueno. dice que sí que... Claro, ahí está la pregunta. No, todavía no les dije nada. Primera cuestión, ustedes empáticamente le dicen a Antonia qué problema, ¿no? Porque así no podemos ir. Y Antonia entra en una crisis de llanto porque quiere ir al cumpleaños de la nieta. ¿Quién de ustedes la baña? O sea, no tienen otra persona, ¿eh? O sea, es a las 8 de la noche, no se pueden comunicar con el hijo, equipo prácticamente no tienen, entonces le voy a pedir que los que la bañan dejen la cámara prendida. Los que no la bañan, no digan qué harían, dejan la cámara apagada, apagan la cámara. Solamente van a dejar la cámara prendida los que la bañarían. ¿Estamos? Bien. O sea, todos ustedes serían la parte empática de la charla, porque nosotros serían las malas personas que, pobre Antonia, se quedó sin el cumpleaños. Bueno, ustedes se disponen a bañar a Antonia, eligen la ropa, todo. Obviamente la tienen que ayudar a desvestir, porque no la pueden bañar vestida. Van al baño, preparan todo el baño, vuelven a intentar con el hijo, nada, el equipo ya saben que está más solo que perro malo, entonces se disponen a bañarla. Bien. Yo les pregunto a todos los que tienen la cámara prendida, o sea, les comento. Antonia se resbala y se cae. Y se quiebra la cadera. Entonces ahora ustedes tienen un doble problema. Se hizo caca, no va al cumpleaños de la nieta y la tienen quebrada, o sea que tienen que llamar a alguien porque es desesperante los gritos de Antonia. Díganme quiénes llamarían a una emergencia. Se quedan con la luz, con la cámara prendida, los demás la apagan. Los que llamamos Bien. a la ambulancia, dejamos la cámara prendida. Y los que llaman a la ambulancia dejan la cámara prendida. Ah, perdón. La cámara prendida, los que llaman a la ambulancia. Perfecto. Todos ustedes, a excepción de los que tienen la cámara apagada, no solo perdieron el acompañamiento, sino que van a ser demandados por la familia. Y les voy a explicar por qué. Yo soy el hijo de Antonia ahora, ¿no? Vuelvo, yo no era nada hasta ahora, ustedes son los acompañantes. Prendan la cámara, ella está. Yo me presento ante ustedes y le digo, primero que manosearon a mi mamá. Porque ustedes tienen una gerontofilia o seguramente tengan un desvío sexual que les interesa a la gente mayor. Ustedes lo ven como ilógico. Pero yo tengo todos los elementos, porque ustedes no tienen autorización alguna de mi parte a desnudar a mi madre. No solo la desnudaron, sino que atentaron contra la integridad física de ella tirándola o no teniendo el control necesario del cuerpo, y por eso la mujer se resbaló y se cayó. Ante eso ustedes no tienen defensa. Bien. Perdón, Gustavo. Verónica, de Comodoro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Pero en ese caso, uno como acompañante terapéutico, porque yo si voy a asumir esa responsabilidad, es porque antes le hice firmar un consentimiento informado. Eso, bueno, pero nadie, o sea, yo nunca lo aclaré. Te digo en el ejemplo, Verónica es tu nombre, ¿no me dijiste? Sí. Vero, yo nunca sí. lo había aclarado. A ver, la idea es que era para empezar la charla de que a las palabras se las lleva el viento, es que nosotros, al momento de tomar un acompañamiento, tenemos que tener determinados resguardos escritos, determinadas cuestiones por escrito, que hacen que yo haga tranquilo mi trabajo. Porque acá también vamos por parte, no me quiero saltear temas. Pero si bien la higiene y confort es propia de
los cuidadores que aceptan esa tarea, porque también pueden no aceptarla, y no es tarea mía como acompañante, ya hemos evolucionado. ¿Vieron esos debates que se armaban en las redes? De no, que si lo bañás es cuidador, que si no. Hemos superado esa instancia en el sentido de que ver si tiene un sentido terapéutico la acción, ¿no? O sea, mi accionar como acompañante, tengo determinadas cosas que yo como acompañante naturalmente no hago. Yo no cocino, no ayudo a vestir, por ejemplo. Hay determinadas cuestiones que no voy a hacer. Ahora, si yo tengo una finalidad terapéutica y yo quiero lograr un fin terapéutico con esa acción, ya entra dentro del acompañamiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que el acompañante generalmente no cocina hasta que tiene un trastorno alimenticio en el acompañado. Bien, entonces ahí sí, por ahí va a generar todo lo que es el ritual de la comida y todo ese tipo de cuestiones para generar una actitud o una potencialidad o darle herramientas al acompañado. Entonces, como bien decía Verónica, no es que no podemos, que está totalmente prohibido esto de auxiliar a Antonia y ser empáticos con la situación y demás, y que ella pueda ir. Pero lo que tenemos que tener es un resguardo nosotros como profesionales. ¿Se entiende? O sea, si yo en este ejemplo hubiese dicho que yo ya tenía un consentimiento o una autorización por parte del referente familiar, esa es otra cuestión. Porque yo ya lo tengo en el contrato de intervención, ya lo pauté, que ante determinadas contingencias yo poseo autorización para proceder a la higiene y confort de la acompañada. ¿Bien? Gustavo. Sí. Perdón, dijiste que te podíamos interrumpir, no sabía cuándo. ¿Cómo estás? Todo bien. Esto del consentimiento lo aprendí de vos, porque en realidad ya en una charla que habías dado lo aplico, a pesar de trabajar con centro, pero con respecto al ejemplo que vos habías dado de Antonia, yo no hubiera llegado, a pesar de tener el consentimiento, que ya se me había venido a la cabeza, y no te quería interrumpir para no llegar más lejos, para no cagarte el recurso. Básicamente, era que yo no sé si hubiera bañado a Antonia, sino que hubiera salido de un apuro, de un lavado, por ejemplo, de un cambio de ropa, de algo más básico, de no llegar con 80 y pico de años a un baño. O sea, totalmente. Eso lo iba a tocar ahora en un chiquitín, pero ya que lo traes, Maya, lo traes. Cuando eras niña. Perdón. Hay alguien que quiere hablar, ¿no? Díganme, porque Cari. Sí, ahí eso te iba a decir, Gustavo. Estaba Cari y de ahí, bueno, está alguien que dice Galaxy A02, después de Cari, seguí. Dale, y Maya, pongo lo que vos me dijiste para tomarlo ahora, ¿eh? Cari, gracias. Igual, antes que sigas, cuando pongan para levantar la mano, ¿sí? Yo lo que iba tratando de hacer es que Gustavo termine de hablar y les dando el paso a quienes han ido levantando la mano, así que vamos a ir manejándonos así. No hay problema, no hay problema. Dale, Cari, voy, después la otra compañera. Dos cosas se me han venido a la mente, Gustavo. Sí, primero fue lo más rápido y lo más veloz, es como que uno siempre piensa en lo peor y uno dice, sí, tengo el consentimiento informado, pero lo importante que es que uno cuando ingresa a un núcleo familiar pueda pautar ya con la familia cuál sería como, qué paso sigo si pasa tal cosa. No sé, como un mecanismo de activar. Soy el adulto responsable que está a cargo de la persona, entonces no puedo dejar que venga y lo haga otro tampoco. Por algo me están dejando a cargo. Sí. Y otra cosa que para mí es importantísimo, en función de la posibilidad que tenga Antonia de ir contestándome si ella está de acuerdo en que nos cambiemos, en que sigamos con el mismo plan, en que lleguemos igual, aunque sea un poco más tarde, pero que ella, digamos, va a verse ese día con la nieta porque es importante tanto para ella como abuela como para la nieta. Y para nosotros, no por ego, pero sino como para redondear ese esfuerzo de trabajo. Si uno buscó ese vínculo, hay que fortalecerlo y hay que sostenerlo también en el tiempo. Está excelente. Mira, acá voy a hacer voy a parar para tomar los dos temas y vincularlos.
Porque todo tiene que ver con todo acá. Primero con lo que decía Maya, era del tema de hasta dónde llegaba el acompañante en este ejemplo puntual, ¿no? A prestar esa asistencia, porque es una asistencia, eso no es parte del acompañamiento en sí. Y obviamente queda en cada uno tendrá sus estrategias. Por ejemplo, no es fácil, a muchos de ustedes lo sabrán, sobre todos los que si han realizado o conocen tareas que hagan de cuidadores de adultos mayores, no es fácil manejar el peso muerto de una persona en una bañera, por ejemplo. O sea, hay formas de agarrar el cuerpo y demás, o sea, no es que cualquiera lo hace, bien, por más buena voluntad que tenga. Con respecto a lo que dice Cari, hay algo muy importante, y es que yo ahora, cuando pasemos a la segunda parte de la charla, yo siempre les voy a hinchar con el tema vieron, de que tenemos el mal de los acompañantes, de que hay ley, que no hay ley, que yo estoy en tal provincia, que estoy regulado, que no estoy regulado. Y por ahí siempre que hemos hablado con Juanpi, con Juli, con muchos de los chicos que yo veo acá conectados, es que nosotros tenemos una regulación normativa porque estamos trabajando con un otro, no lo tenemos por ser acompañante. Yo, por ejemplo, como abogado, también tengo una determinada regulación normativa que no me la da la ley que rige la profesión de abogado. Me la da el Código Civil, el Código Penal, porque van implantando determinadas obligaciones de trabajar con un otro. Entonces, en base a lo que decía Cari, yo también tengo que ver si ese adulto mayor que yo estoy acompañando está en uso de sus facultades también, que entra un poco con lo que dice la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y también tenemos una Convención Interamericana de adultos mayores, de protección a los adultos mayores, que es la más nueva de toda la normativa que tiene Argentina, porque es del 2017. Esta normativa a mí lo que me dice es que dejar el viejismo de lado, no el hecho de por ser grande una persona, o sea, estar excedida en años, no va a poder opinar. Porque uno generalmente piensa en una vejez patológica. Yo por eso acá aclaré que tenía Alzheimer y avanzado, para que entiendan que la persona por ahí no estaba en uso de sus facultades al 100. Pero vamos a tener acompañamientos en donde no hay senilidad, sino hay que senectud, digamos. Es la vejez natural y el desgaste natural que puede llegar a tener una persona por el pase de los años. Ahí es muy común que tanto acompañante como psicólogo y demás le pregunten mucho a la familia, y era lo que decía Cari también, preguntarle al acompañado en un montón de cuestiones, porque ese acompañado está en uso de las facultades como para decidir sobre sí. Es lo que pasa cuando tenemos niños, niñas y adolescentes con capacidad apta en base a la capacidad progresiva que determina el Código Civil. Yo con esto no me quiero meter por ahí en temas más profundos, para que se entienda el ejemplo para todos, pero a medida que ustedes van preguntando se van complejizando las respuestas. Pero básicamente con respecto a lo que dice Cari, sí. Acá hay que tener un límite cuando preguntamos al acompañado. No es todo deseo del acompañado, sino que también yo tengo un marco normativo en el cual me estoy desempeñando. Recuerden que ustedes no tienen un intervenir empático, tienen un intervenir terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes sean empáticos o no, va a hablar de ustedes como personas. Pero no quiere decir que el acompañante que no tenga esta... A ver, la empatía se malentiende también, porque yo cuando intervengo como acompañante terapéutico en un dispositivo, lo estoy haciendo desde un punto de vista técnico. Y no quiere decir ni frío ni distante. Pero tengo que tener en cuenta que determinadas cuestiones pueden resultar iatrogénicas o contrarias, bien, a los objetivos totales del acompañamiento. Yo tengo que entender que también estoy en una estrategia de equipo, en un montón de cuestiones, y en una planificación individualizada, en el mejor de los casos, para esa persona. Por eso, al menos desde mi postura, respeto a las otras, yo separo tajantemente lo que es la pura empatía a lo que es el porque si no, no estudiarían, chicos, porque para ser empático no se estudia en ningún lado. No sé, o sea, ese tema de la empatía, uno la tiene o no la tiene, la puede llegar a entrenar si se quiere o no, pero no la estudian en ningún lado. Ustedes están capacitando técnicamente también. Obviamente que vamos acá,
que no quiere decir que dejen de ser humanos y que el trato con otro, en ese otro, hay una preocupación y demás. Pero es lo mismo, bien, por lo cual hay muchos autores que dicen que la relación con el acompañado es asimétrica. Yo estoy para el acompañado y el acompañado está para sí mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en las charlas. O sea, no es esto de que hablábamos de amigo calificado y todo lo hemos superado, pero por una cuestión de que yo no voy a tener el mismo trato que tengo con un amigo mío o con un acompañado. Y no vamos en una cuestión de qué merezca cada uno. Mi rol es diferente. Yo al estar con un acompañado estoy cumplimentando determinados objetivos, ¿bien? Que se van creando y recreando a medida que yo voy avanzando en esa praxis concreta. Pero por eso, porque yo siempre pongo este ejemplo porque es un poco tajante de cómo se lo entiende desde el punto de vista legal. Maya me pregunta ejercerlo con empatía. Maya, no sé si vieron la pregunta. Yo por ahí no veo las del chat. Esperen que lo voy a abrir. Sí, ahí ¿querés que te la lea? Sí, dale, por fin. Sí, después de la pregunta, habían dos compañeras que habían levantado la mano, pero lo sacaron y no recuerdo quiénes eran, así que después de que Sí, responda por Gustavo, favor. si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema. Sí. Dice, y ejercer lo terapéutico, entre comillas, con empatía, ¿es lo mismo que ejercer sin empatía? No, es lo mismo que vos me vengas a ver al estudio, Maya, por ejemplo. Yo, si vos tenés una cuestión legal, podés venir al estudio y yo ser empático con vos y entender que alojo tu problemática de una manera determinada y te doy una solución legal al asunto, o prácticamente tengo un trato mucho más frío y distante y te doy la misma solución. O sea, a ver, el tema de la empatía para con el otro ya es una cuestión humana. ¿Se entiende? No se entienda cuando hablamos de a la persona que no está actuando desde el punto de vista empático, que es una persona despreocupada. Es una persona que interviene, o sea, con cualquier profesional de la salud, el humanismo me parece que siempre va de la mano de la calidad de la atención o la calidad del servicio que uno presta. No sé si por ahí me hago entender. Pero no es, a ver, para que se comprenda, para ser un buen acompañante, eso conformaría lo que es un actuar ético, porque dentro de lo que es la ética está la consideración del otro, por definición, una Pero consideración del otro. si yo voy a, no me quería colar o adelantar a las compañeras, pero tampoco sé quién levantó la mano. Sí. Si yo voy a tu estudio por una cuestión legal y vos me vas a dar la misma solución, no estoy debatiendo, estoy preguntando y es lo que vos dijiste al principio de la Obviamente charla. que sí. Voy a tu estudio por una cuestión legal, por ejemplo, el cuento de alimentos, donde viene atrás toda una cuestión emocional de la mujer y qué sé yo, vos me atendés la consulta, no sé el idioma de abogado, pero me atendés la Por eso se consulta, habla así. atendés la consulta sin una cuestión de empatía, Sí. a pesar de que me des el mismo resultado, yo no sé si me voy a sentir tan cómoda en el estudio si vos ejercés la respuesta con empatía. No sé si se entiende lo que quiero decir. Se entiende, y yo la respuesta, o sea, en base a la respuesta que te daba, de que el actuar ético de un acompañante siempre tiene en consideración al otro, porque es la noción misma de la ética, esa. Lo que quiero graficarte es poner límites a lo que cada uno entiende por empatía. Porque cuando se toca este tema de la empatía, se toca porque por ahí muchos, veo acá los chicos que están participando, la gente que está participando, que muchos hemos tenido, o sea, hemos participado de esos debates en las redes. En la pandemia llegaba un momento que todo era por empatía, todo, o sea, se hacía todo por empático, y el que no opinaba de que hacía un montón de cosas por el acompañado, fuera de cualquier cuestión terapéutica o técnica, era como acusado de antiempático, ¿no? Y era como que pasaba a la lista negra de las malas personas del acompañamiento. Y la idea un poquito es, ahí la veo, por ahí veo chicos que están en centros y dirigen centros y todo, que esta cuestión está a la orden del día. Una cuestión es ser ético, ¿bien? La otra es justificar cualquier tipo de intervención por la empatía, porque, a ver, cuando una definición es muy amplia, pierde los límites, básicamente. Pasa lo mismo con la cuestión de la solidaridad, ¿no? O sea, entonces, Maya, yo lo metería por ahí.
sacarlo un poco de la cuestión de la empatía y pasarlo a la cuestión de la ética, ¿no? Que hace ético a un acompañamiento. Y básicamente, entre muchas otras cuestiones, lo hace la probidad o la entereza en tu prestación, que vos estés capacitado para lo que estás haciendo, sepas dónde digamos, estás actuando, pero por otro lado, tengas un trato hacia el otro humanizante, porque convengamos, al menos yo enrolo en la tendencia que entiende al acompañante como uno de los grandes factores de resubjetivación, por decirlo de alguna manera, porque muchos de nuestros acompañados justamente lo que se les ha robado desde el punto de vista legal son los derechos o el posicionamiento en la sociedad con paradigmas tales como que es incapaz, entonces no puede hacer nada, o un niño, niña o adolescente con un concepto adultocentrista, bien, que se infantiliza todo el tiempo en lo que están manifestando, por lo cual no se tiene en cuenta, o el viejismo este que hablábamos del adulto mayor, en donde no se tiene en cuenta el punto de vista por considerar que, por ejemplo, lo tienen los hijos. Entonces, en esto siempre es la idea de darle voz a los que no la tienen, y eso necesariamente te convierte en un ser empático. Pero por ahí no esa empatía que justifica hacer todo. No, el otro ejemplo que yo pongo, por ejemplo, en las charlas, es que vos estés acompañando a un nene, una nena, y que viene el circo por última vez a la casa y se muere de ganas de ir. ¿Lo llevás sin permiso de los padres o no? Bueno, el que dice que sí estará expuesto a cualquier tipo de acusación por parte de los padres, porque si vos lo sacás y a vos te lo mata un auto o pasa algo, y vos no tenés autorización para sacar al niño o niña del domicilio, nadie te va a juzgar por empática, al contrario, te va a jugar en contra de esa empatía. Yo esa es la que combato, no la de la preocupación por el otro. No sé si quedó por ahí claro. Muy no sé claro si... y necesitaba entenderlo, gracias. Graciela. El tema era no confundir lo empático con lo ético. Claro, ahí está mismo. La ética básicamente es la preocupación por el otro, es la otredad, bien, que un montón de autores también ponen antropología y todo, lo tratan desde ese punto de vista. Y cuando uno actúa desde el punto de vista ético, hay un montón de cuestiones que tienen un fundamento, y básicamente el fundamento es el respeto a la dignidad del otro. Es entender al otro como semejante, y esto es muy importante cuando estamos hablando de personas, que ustedes vean el colectivo de acompañados que podemos llegar a tener nosotros. Vieron que el acompañamiento surge muy de la mano de la discapacidad y la salud mental, pero poco a poco va tomando, digamos, nuevos territorios, por ejemplo, lo que es la trata de personas, mujeres en situación de violencia, toda la cuestión de género. Entonces, hoy ya en día, muchos de nosotros no tienen acompañados por una problemática determinada, por ahí antes era con una discapacidad. Y van viendo que son sujetos en donde están sometidos a determinados factores opresivos, que es la sociedad misma, que los ve distinto, que los estigmatiza, porque ustedes entiéndanse el acompañamiento terapéutico como un dispositivo tendiente a mejorar la calidad de vida de un sujeto, ¿bien? Y por el otro lado, una de las grandes cuestiones es evitar, por ejemplo, la institucionalización. Bueno, si esa persona ya tendría un lugar garantizado en la sociedad y un respeto de la sociedad en general, no necesitarían de nosotros. Ustedes convengamos que, no sé, por ejemplo, los que hacen acompañamientos en escuelas, ustedes no sé si han vivenciado, yo particularmente sí, situaciones donde cualquier problema en el aula es el acompañado, y por ahí es un nene o una nena que tiene un diagnóstico conocido por el resto de los compañeros. Y eso ya lo transformó automáticamente en el centro de un montón de cuestiones disciplinarias, bien, que es más fácil decir, bueno, el problema viene desde acá, que gestionar adecuadamente una diversidad en un aula. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora voy a pasar a los tipos de responsabilidades que hay para tocar el tema que por ahí preguntan mucho, que es el de la mala praxis. Si uno puede ser demandado por mala praxis.
¿Tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, hasta ahora? ¿No? Marce. Sí, hola, ¿qué tal? Arranqué tarde, pero esta parte, la última, donde dijiste los objetivos del acompañante, a mí me pasó hace 10 años que ejerzo la profesión, acá en 9 de julio, fuimos las primeras acompañantes de acá a Buenos Aires, ¿no? Y nunca había trabajado con discapacidad, y hace 2 años que entré a trabajar con discapacidad, y me resulta que trabajo mucho con la restitución de derechos con ellos. Todo el tiempo. Derechos de todo tipo, hasta familiares, ¿no? Que se quedan con el dinero, que vulneran muchísimo sus derechos. Y cuando empezás a trabajar, empezás a tener un poco de roce con la familia o con la persona que esté al lado, ¿no? Pero creo que también uno de los objetivos del acompañante es trabajar de los derechos de todos los acompañados, porque también las personas... En la promoción de los derechos y educar tanto al acompañado, que eso lo empoderás de esa manera, y por el otro lado el entorno. Marce, lo que decís vos está buenísimo. Yo me acuerdo yo estaba dando un curso y un participante me preguntó, que me quedó muy grabada la pregunta. Estábamos viendo la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y tenía determinada resistencia en verlo, porque me comentaba que básicamente era una convención fácil de aprender, lo cual es verdad. O sea, uno lo lee y es muy entendible que es la idea de una convención, ¿no? Que esté al alcance de todo el mundo. Dice, porque dice, o sea, le digo textual como me dice cosas que ya, o sea, parecen boludeces, pero dijo de esta manera. Me dice, porque dice, elegir dónde vivir, que se pueden casar, en una era la parte que esté documentada el nacimiento, y lo que no sabía esa persona, que durante años en la historia, una persona con discapacidad en muchos países ni siquiera tenía partida de nacimiento porque no se la consideraba humana. ¿Se entiende? Entonces, esto que vos decís, Marcia, ya una cuestión ya más actual y moderna, es constantemente de que se infantiliza a la persona con discapacidad en un montón de cuestiones, y muchas veces el grupo de donde emerge esa persona, uno se da cuenta cuando está en contacto que la tarea para trabajar va mucho con la familia también, determinadas cuestiones que impiden que esa persona también tenga un autovalimiento determinado. Yo eso vieron que por ahí mucha bibliografía que tenemos dicen que uno de los principales aliados es la familia, uno de los principales combatientes del tratamiento también, a mi criterio. Porque yo he visto en familia determinadas resistencias a cambiar de posición, ¿no? De un sujeto cuidador de uno, desvalido, y que ese desvalido empieza a tomar decisiones propias. Entonces, a ver, yo lo veo, por ejemplo, no es un tema de lo que vamos a hablar ahora, pero cuando yo hablo de acompañamiento en niñeces y adolescencias trans, que es por ahí un tema más moderno, ¿no? En el tema de la temática de género y de diversidad sexual, yo veo que mucho que lo que se cuestiona es la rebeldía, como si el niño o adolescente prototipo no sería rebelde por lógica, no por traer otras realidades a un seno familiar que es de determinada manera. Entonces se trabaja como obstaculizador muchas veces, los he escuchado los mismos acompañantes, en decir, no, y choca mucho con esta cuestión, que si vos acompañás a un adolescente tenés la misma problemática, porque no deja de ser un adolescente, ¿se entiende? Entonces esto que vos decís, Marce, yo siempre digo, es lo que muchos dicen psicoeducación, otros autores dicen ateeducación, no se van dividiendo, pero es el rol del acompañante en la promoción de derechos, que para mí se tendría que agregar dentro de las 8 funciones clásicas que todos estudiamos, porque verdaderamente hoy día hay tanta violación de los derechos. Por un lado, estamos en un país que es el siguiente: tenemos excelentes leyes, tenemos leyes muy buenas en un montón de aspectos, y tenemos prácticas institucionales muy malas o muy apegadas a los paradigmas anteriores. Entonces ustedes van a ver que ustedes tienen una ley linda como para leer y como para intentar hacer valer,
pero un montón de veces, cuando ustedes van a hacer una denuncia o un montón de cuestiones, no van a tener, en muchos casos, en otros sí, una verdadera respuesta del organismo. Bien, o sea, eso en Argentina o pasa que tengamos leyes muy buenas y no las reglamentan, y quedan como una ley escrita. Pasaba hasta hace poco con la ley de suicidio, ¿no? De prevención, atención y posvención del suicidio, que es del año 2015 y se reglamentó el año pasado. Y se reglamentó en una forma muy pobre, porque las principales cuestiones que conllevaban, por ejemplo, a una línea gratuita a nivel federal y demás, que es algo que se debatió mucho durante la pandemia en nuestro ambiente del acompañamiento, esto de si yo te escucho o no te escucho, o si estábamos facultados para no hacer ese tipo de acompañamiento durante el coronavirus, no se reglamentó esa cuestión. Entonces, básicamente cuando te dicen, está mal la ley, no, la ley por ahí está muy bien, lo que está mal es la práctica de esa ley. Y yo ahí veo tanto el acompañante terapéutico como un montón, o el operador sociocomunitario, hay un montón de figuras que a mi criterio se van desprendiendo de los nuevos paradigmas de salud mental, que con un fuerte trabajo comunitario y territorial, que son factores de cambio, porque es la persona que le informa a uno. ¿Vieron como la caverna de Platón? No sé si conocen por ahí la alegoría, si no se la digo muy chiquita. Platón hablaba sobre las realidades que uno vive, ¿no? O piensan que son las definitivas. Entonces explicaba que había varias personas en una caverna, de espalda a la salida, encadenadas por el cuello y las manos. Y había una pared y una fogata atrás. Entonces, esas personas lo único que veían eran las sombras que se proyectaban de animales y de personas que había en la puerta de la caverna. Y eran lo único que veían. En un momento determinado, uno de ellos logra liberarse y se va de la caverna. Lo primero que le pasa es que lo impacta el sol, por lo cual se queda ciego, pero cuando la vista vuelve, se acostumbra a la luz, empieza a ver la realidad. Las sombras eran animales, eran personas, empezó a ver colores, empezó a ver otra realidad. Cuando esa persona vuelve a la caverna, los demás no le creían, lo trataban de loco. ¿Bien? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, a nivel histórico, claro, de las cavernas de Platón, tal cual. Es cuando, por ejemplo, actualmente se debate, no sé si lo habrán escuchado, pero los derechos de mujer en Oriente, por ejemplo. ¿No? Y para muchas de ustedes, por ahí es ilógico que una persona esté pidiendo, por favor, poder hacer una carrera universitaria. Pero en esa cultura no se ve eso como una violación de derechos. Y es lo que pasa dentro de las familias. No sé si me siguen con el ejemplo. Cuando en una familia se ve algo como muy natural, muchas veces el acompañante llega a irrumpir una paz solapada, porque a medida que interviene lo terapéutico se da cuenta que hay muchos conflictos o una historia familiar, no, la novela familiar freudiana muy cargada de un montón de cuestiones, y la persona con discapacidad o con un trastorno mental o determinada cuestión de salud mental, en realidad es un emergente de ese grupo familiar. Entonces muchas veces el acompañante tiene que, cuando yo digo esto de que esté todo por escrito y todas las cuestiones, es como para poder trabajar tranquilos en un ambiente de este estilo. No es que uno va a Kosovo a un acompañamiento, tampoco es ese estilo. Y de hecho yo siempre digo lo mismo, las cosas que yo hablo en las charlas, de 20, por ejemplo, de todos los acompañamientos que hay acá, por ahí 2 estuvieron en esas situaciones. Los demás no. Pero lo bueno es que si a vos te denuncian, una vez una chica me dijo, a mí nunca me van a denunciar porque yo acompaño bien. Le digo, mira, yo puedo apagar la cámara, ir y denunciarte. O sea, como poder denunciar, a cualquiera nos pueden denunciar. Yo, por ejemplo, acá veo a Isabel. Yo apago la cámara ahora y digo, Isabel me cursó una amenaza de muerte y me dijo, ¿te dejás de hablar o te mato? ¿No? A Isabel le va a llegar la denuncia, va a decir, chico es loco. O sea, otra cosa no cabe, porque yo no le dirigí la palabra, pero el momento lo pasó y la contestación la tiene que dar. Así con cualquier cuestión. ¿Se entiende? Entonces cuando uno dice, yo estoy libre de denunciar, nadie está libre de una denuncia.
Lo bueno es que cuando uno actúa bien terapéuticamente, tiene esos informes, tiene su encuadre, se respeta eso, tiene comunicación con el equipo, cualquier eventualidad o cuestión que exceda lo básico de un diagnóstico situacional es informado bien el equipo y demás. Ante una cuestión de denuncia, yo voy a poder responder con mi tarea, con mi prueba del trabajo, que son los informes. Isabel, querías hablar. No, ahora puedo hablar un poquito. Los estuve escuchando, pero estaba trabajando y no podía participar. También es el tema, yo por ejemplo trabajo para la obra social Ostrera y no solo tengo el consentimiento de la familia, sino también de la obra social, porque a mí la que me paga es la obra social, aparte de la familia, ¿no? También tengo todo por ejemplo. Que hay que cuidarse de todos lados, no únicamente con la familia, sino también para quien nos contrata, digamos. No, nada más, quedo descolgada con el tema, pero recién ahora... No queda descolgada, lo que pasa es que justo eso lo iba a tocar cuando tocaba si era empleado o monotributista, o qué éramos como acompañante, por ahí quería hablar un poquito del tema del poder que tiene la obra social sobre nosotros. Bueno, Gustavo, dicho esto, sí. Sí, mira, que acá Silvana, bueno, saluda y pregunta que no, o sea, no sé si estará dentro de los temas que vos vas a tratar sobre la ley del buen samaritano, ella pide por ahí explicarlo, no sé si está dentro de los temas. ¿Sobre qué? Si Espera después... que no te entendí cuando hablaste. ¿La ley? Lo de la ley del buen samaritano, dice ella, que si la pudieras explicar, pero bueno, no sé si está dentro de los temas que has traído hoy para pero es un dicho, no sé, a ver. Ella, pues, claro, sí. Sí, o sea, yo por si lo que tengo puede... entendido es como un dicho, o sea, lo del buen samaritano como el tema del buen até. Si no, decime, por ahí que nos aclare a qué pregunta. Buenísimo. Y Romy había levantado, Romy Campo había levantado la mano también, no sé, sí, Romy, a ver, hasta pero que Silvana, si podés, por ahí decinos a qué te referías con el tema. Por ahí no sé si... Sí, no sé si está, estoy tratando de ver, pero no la encuentro. Escribo, dice. Ahí habla por el chat, dice que va a escribir, parece. Dale, porque hay una ley de eso que es del año 2018, pero no aplica a estas cosas. Bien. Y bueno, y ahí Romina Campos, no sé si vas a preguntar o antes de que siga Gustavo. Romy. ¿No? Ah, bueno. ¿No? Sí, no, dijo que no. Se arrepintió, parece. Así bueno. Que... Ahí aclarame por ahí cuando te diga lo de la ley, o sea, yo lo que conozco, o sea, que se llamó de esa manera, en 2018 se hablaba de una ley que cuando vos asistís a alguien, bien, por una cuestión de carencia o algo, te limita la responsabilidad, en algunas cuestiones, la responsabilidad civil o penal a lo que vos asististe. Tiene que ver con el tema por ejemplo, de donaciones grandes. Un ejemplo es en este caso, yo tengo una empresa, Nestlé, y yo dono al norte argentino 500 kilos de leche en polvo, pero la leche resulta que a la semana vence. ¿Se entiende? Bueno, limitar mi responsabilidad. Yo la que conozco es esa, porque no aplica al acompañamiento terapéutico. Pero ahí está Gustavo, justo fue ella escribiendo y es eso. Era un poco eso, parece lo que necesita la explicación. Bien. Porque ahí puso una sí, explicación acá muy breve. Sí, pero el tema es así, la ley esa, particularmente, por si quieren búsquenla, la buscan de esa manera, es para el tema de grandes donaciones. Por ejemplo, el tema de que yo tengo una empresa y te dono a vos, por ejemplo, mucho alimento y terminan todos con botulismo, ¿no? O sea, bueno, es de limitar y ver verdaderamente. Una cosa es que yo sabía que estaba vencida y lo hice a propósito, y la otra que se venció por el camino. Y limita el tema de los daños que se puedan llegar a derivar. Pero relacionado a esto, sí, ninguna ley te va a limitar el tema de la mala praxis. Acá es el tema de los daños. El tema de la mala praxis, ninguna ley te la va
Ah, sí, no, pero no es por esa ley, ahora te lo explico, son supuestos. Son cuestiones culposas las que estás hablando vos. Voy a hablar de Roxana Vargas y vuelvo al tema de la responsabilidad. Yo soy AT escolar y uno puede tener mucha empatía. ¿Qué pasa con el cambio de pañales o de ropa? En las escuelas generalmente lo hacen los preceptores. Ustedes vean que ni siquiera los maestros ya lo están haciendo por las acusaciones de abuso sexual que hay. O sea, eso tengan precaución. Generalmente conozco un caso de donde la acompañante fue obligada por el directivo de un colegio diciéndole que si era el acompañante quien tenía que cambiarle los pañales era ella. La chica se negó, pidieron que la saquen del acompañamiento, el equipo no la sacó y la terminó sacando el colegio, ejerciendo presión sobre la familia, pero no le corresponde. Bien, o sea, no le corresponde esa tarea. Bueno, el tema de la responsabilidad del acompañante. La responsabilidad del acompañante, muchos preguntan, ¿podemos ser demandados por mala praxis? Esa es la gran pregunta. Bueno, acá hay dos posturas doctrinarias. Una que dice que sí y la otra que dice que no. No les estoy agregando mucho. La que dice que no, dice que para que haya un proceso de mala praxis, tiene que esa profesión estar reglamentada, una profesión liberal reglamentada. Por ejemplo, las provincias que sí tienen ley de AT, o cualquier otra profesión que esté reglamentada. Otros, a los cuales yo adhiero personalmente, dejan de jugar con la palabra mala praxis, que no aparece en ningún lado, porque ustedes no van al Código Penal y está el delito de mala praxis, eso hagan la prueba. No existe el delito de mala praxis en sí, es una noción que viene de Norteamérica y que quiere decir básicamente mala práctica. Entonces yo pregunto, ¿el AT tiene praxis? Sí, es lo que lo constituye. Entonces, ¿puede ser una mala praxis? Sí. ¿Puede ser demandado por mala praxis? Sí. ¿Y en qué casos? Cuando genere un daño a otro, en su persona o en sus bienes, y el otro no esté obligado a soportarlo. Pero el AT responde como responde Vale, como responde Laura, o como responde Natalia, o como responde Romina. ¿Por qué? Porque respondemos como seres humanos para otros seres humanos, ¿entiende? No responde porque es acompañante terapéutico, responde, a ver, yo voy al dentista y el dentista se excede en la anestesia y me genera un daño neurológico, yo lo voy a demandar. ¿Bien? Y si voy al veterinario y me mata el gato, también lo voy a demandar. Y si voy al pedicuro y con el bisturí chumeando se va, bien, y me genera un daño, que a mí eso me genera una secuela para caminar, también lo puedo demandar. Entonces la idea es, tengamos en claro que nosotros, como estamos con un otro trabajando, estamos sometidos a todo un régimen legal que excede el tema de tener una ley o no como acompañante terapéutico. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ser acompañante terapéutico? Que puede ser un agravante, porque si yo estoy para acompañarlo terapéuticamente y encima le genera un daño, eso el juez lo puede considerar como un agravante de la situación. Pero ustedes vean, cuando me hacen la pregunta de si pueden ser o no denunciados por mala praxis, que ustedes van a agarrar el Código Penal y no van a ver delito de mala praxis, van a ver delito de lesiones, delito de abuso sexual, delito de homicidio, ya sea en su variante culposa o dolosa. Después, por otra parte, van a ver en el Código Civil, que ahora voy a explicar las dos ramas que tenemos, van a ver que se responsabiliza a alguien por generar un daño a la otra persona. Y no se habla de mala praxis, es cualquier acción que genere un daño a otro. Gustavo. Yo acá les hablé, perdón, quiero aclarar Sí. esto y ya te dejo, Juan. Dale. Yo acá les hablé de responsabilidad civil y penal. ¿Entienden cuál es la diferencia? Porque pueden ser demandados por doble vía. Ustedes tienen un choque, por ejemplo. Ahí está, por eso se lo quería explicar. Perdón, no lo entendí bien. Por favor. Es así. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad en derecho, es la obligación que yo tengo como responsable de una acción voluntaria, una acción efectuada, con mis 5 sentidos puestos en esa acción, por las consecuencias de esa acción me tengo que hacer cargo. ¿Bien? Si esa acción genera un daño en un otro, por ejemplo, yo hago algo acá que le genera un daño a Juanpi. Juanpi puede reclamar que las cosas vuelvan al estado anterior. Ejemplo,
Yo salgo con el auto, no lo veo a Juanpi que cruza la calle y lo llevo por delante, ¿no? Vamos a suponer que Juanpi por eso no puede ir a trabajar, no puede desarrollar su vida normal y muchas veces puede llegar a quedar con una secuela física que le impide hacer actividades que él naturalmente haría. Bueno, todas esas cuestiones son reclamables judicialmente. Pero acá cuando reclame, va a tener dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad civil, que es la que le cabe a cualquier ciudadano que le genere un daño al otro, como ciudadanos respondemos, y esto se hace ante el juez civil y comercial, que también está toda la cuestión de familia ahí metida, y una cuestión penal. La cuestión penal es más rigurosa porque es que mi comportamiento como autor de un daño encaje en alguna descripción de lo que se llama delito. Cuando nosotros escuchamos los delitos, por ejemplo, lesiones, homicidio, abuso sexual, grooming, trata de personas, abandono de personas, que de eso también voy a hablar para que nos acusan todo el tiempo de abandono de personas, es un delito. Entonces todos te dicen, bueno, pero ¿qué es un delito? Un delito es una conducta que ya está descrita en el Código Penal. ¿Y por qué es importante que ya esté descrita en el Código Penal? Porque para que sea delito yo tengo que saber qué es delito. O sea, eso hace la seguridad jurídica. Imagínense que yo salgo con esta cara que Dios me dio y eso mañana es un delito. Yo no sabía que saliendo con esta cara iba a cometer un delito. Ahora, todos sabemos que si yo mato a alguien, eso está penado por la ley. ¿Se entiende? Ese es el principio de legalidad. Para yo ser penado e investigado por un hecho, el delito tiene que estar descrito anteriormente. Vamos a suponer que yo mañana digo, miren la diferencia, yo hoy anuncio, ¿no?, como autoridad del país, que a partir de mañana a las 8 de la mañana, todos los que salen con el celular en el bolsillo van a ser multados. Por X motivo, no importa si es racional o no, ¿no? Ya todos ustedes saben, mañana van a estar en el dilema, ¿lo llevo o no lo llevo en el bolsillo? Va a estar el que lo lleve en la cartera, entonces me va a meter una excepción, mira, yo en ese bolsillo no lo llevaba, no es lo que vos estás prohibiendo. Otros no lo van a llevar, pero los que lo van a llevar saben que pueden ser objeto de una multa. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, si yo no digo nada y mañana salen todos naturalmente y digo, los que salieron desde enero hasta ahora con celular cometen un delito, eso está mal, no es un Estado de Derecho, porque nosotros tenemos que conocer previamente cuáles son los delitos para, obviamente, tener una actitud conforme a la normativa. Con esto que les quiero decir, que los delitos por los cuales puede ser denunciado el AT son siempre los mismos. No es que son cosas nuevas, ¿se entiende? El AT generalmente las denuncias que yo he visto son abuso sexual, lesiones, homicidio no vi ninguna, pero vi lesiones gravísimas en una ocasión. Y abandono de personas. Son los 3 delitos como que más yo veo que se denuncian. Lo que hablaba la compañera recién sobre el tema de la mala praxis y la intención o no, es que en la parte penal y en la parte civil, lo que tenemos que ver, y uno de ustedes preguntaba, raro que por ahí ninguno se acordó, que ustedes tienen que tener un seguro de responsabilidad civil. Bien, justo eso es la pregunta que habían hecho acá, Gustavo, en el chat, así que buenísimo. Genial. La adivinaste. Es la de responsabilidad civil y otro seguro de accidentes personales. A muchos de ustedes se le ha pedido. Bueno, le voy a dar el fundamento de por qué se pide, y uno, hablando mal y pronto, putea cuando se lo piden, porque dice, sí, yo, cobro 2 mangos y tengo que pagar. Los están protegiendo ustedes también, ¿bien? Se están protegiendo el lugar donde ustedes están haciendo el acompañamiento y lo están protegiendo ustedes. ¿Por qué? El acompañante terapéutico, mal que pese a algunos sectores, dada la normativa, porque lo quiero decir para no salir en intrusos del AT después. A ver, dada la normativa actual que hay en Argentina, el acompañante terapéutico no es un empleado de derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? No es un trabajador del derecho privado. No lo digo yo porque no quiera el acompañante, lo dice la ley cuando excluye
expresamente la tarea terapéutica del acompañante, que se hace mediante una locación de servicios. Bien, hay excepciones, ¿por qué? Yo antes cuando lo decía esto, hace 2 años, no había muchas excepciones porque eran muy pocos, por ejemplo, los AT en planta pública, eran muy pocos. Ahora hay cada vez más. Entonces yo tengo que diferenciar. Yo digo que no es empleado o trabajador del derecho privado. Esto quiere decir que no están regulados o no estamos regulados por la ley de contrato de trabajo. Las mujeres que cursan un embarazo no tienen licencia por embarazo. Yo si me enfermo no tengo licencia por enfermedad. Si me accidento tengo que dejar de hacer el acompañamiento, pero no lo cobro. No cobro aguinaldo. No cobro sueldo porque cobro honorarios. Que esto se ve todo como denuncias de muchos de nuestros compañeros en las redes, diciendo nos están explotando por esto. No, a ver, no te están explotando por eso. Es porque vos sos un monotributista. El kiosquero tampoco, el kiosquero dueño tampoco lo tiene el empleado del kiosco esos derechos, si está en blanco y demás. Pero si yo me pongo una zapatería, bien, y soy monotributista, nadie me dice que abra a las 8 de la mañana y cierra a las 8 de la noche, que me lo obligarían en un trabajo, ¿no? Pero si yo me quedo durmiendo hasta las 3 de la tarde todos los días, me muero de hambre porque no vendo zapatos. Entonces nadie me dice, Gustavo, vos abrís de 8 a 8, si sos el dueño, decidís vos. Pero ahora, cuando recaudes menos, no tengo el sueldo a fin de mes que tiene un empleado. Cuando me preguntaban si estamos desprotegidos o no, estamos en una estructura donde hay muchos factores de poder, donde somos el último eslabón. Yo esto lo veo en el poder de negociación que tienen las obras sociales por sobre nosotros. ¿Bien? Acá hay una realidad. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, no trabajan más por IOMA porque IOMA te paga al año y medio. ¿No? Pero muchos de los que decidimos no trabajar más por IOMA, sabemos que tenemos del 100% de la oferta disponible un 20%, porque el otro 80% es de IOMA. Muchos hemos tenido que estar en un acompañamiento 1 año o 6 meses sin cobrar absolutamente nada, con la cuestión de, bueno, después cobras todo junto, y cuando cobras te agarra ganancias, como si vos lo cobraras todos los meses. ¿Se entiende? O muchos de nosotros pasa, sobre todo los que sean de ciudad autónoma, que están cansados de ver que el acompañamiento escolar externo lo va a llevar a cabo una psicopedagoga o un psicomotricista, y piden otros títulos que no sean el acompañamiento terapéutico. Esto pasa a escala un montón. Por ahí no quiero hablar de cosas que no correspondan, pero se ve, voy a decir esto solito, en determinados concursos también donde se presenta un psicólogo y una T y gana el psicólogo, solo por ser psicólogo. ¿Se entiende? Y no es una guerra de disciplinas esto, es un distinto posicionamiento en el poder de la profesión. El AT se está instaurando, a mi criterio, bien, se está instaurando, está pisando cada vez más fuerte, pero va a tener que hacer el camino necesariamente que hizo, por ejemplo, la psicología respecto de la sociología, la psicología respecto de la psiquiatría misma respecto de la medicina, que es ir ganándose un lugar. Hoy por hoy es un régimen autónomo, se nos entiende como profesionales autónomos que estamos en una locación de servicios. Por eso nos piden que facturemos y nos piden estos 2 seguros. El seguro de accidentes personales, bien, y el de responsabilidad civil. Función de cada uno. El de accidentes personales es todo lo que me pase a mí como acompañante. Es como la ART de los trabajadores en relación de dependencia. ¿Vieron que tienen ART? Y que ante cualquier cosa lo cubre la ART. Bueno, nosotros, como no tenemos dependencia, ahora voy a hablar de los que trabajan para el Estado, que es otra cosa, tienen este seguro, bien, de accidentes personales, ante cualquier eventualidad me cubre determinados montos tarifados. Y la responsabilidad civil, que se pide generalmente en clubes, instituciones y demás, es más a nivel institucional, pero se pide, es por cualquier daño que pueda llegar a generar yo en las instalaciones. Por ejemplo, abro una ventana y se cae el vidrio sobre un alumno. ¿Se entiende? Lo generé yo como acompañante de uno de los nenes. Y es responsabilidad de la escuela, pero la escuela ¿qué hace? Como viene
una persona que es no docente a compartir el ambiente áulico con un montón de nenes, tiene un seguro que ante determinada eventualidad va a cubrir ese evento dañoso. ¿Se entiende? Sí, una pregunta, Gustavo, perdón que te interrumpa. ¿Cómo estás, Ana? Bien. Sí, quería saber, ¿este seguro de responsabilidad civil también es necesario cuando se trabaja a nivel domiciliario? Muchos no te lo piden. El de responsabilidad civil no te lo piden, yo sí el que aconsejo que esté siempre. Yo el otro ya lo puse, pero por una cuestión mía de cuando hacía las prácticas, Claro. y ya quedó, dije, no, yo lo dejo, personal. por las dudas. Me parece, porque sí no está tan caro dentro de todo, y dije, me puede servir, así que, pero quería saber si también tenía que... No, el de responsabilidad civil generalmente está muy obligatorio en las instituciones, porque es un daño a otro, o sea, todos los daños que vos generés a nivel institucional y que no quieras a cargo de la institución. Bien, Ajá, que no quita que te lo puedan llegar a pedir. Pero bueno. Hola. Sí, Ro, ¿cómo andás? Bien. Y esos, Gustavo, esos seguros, ¿tendrían que estar dentro de lo que facturamos también o eso es aparte, como si fuera una inversión? Bueno, acá está el tema. Déjame aclarar un poquito para los AT del Estado e ir a esa parte que es la más problemática. ¿Quién paga qué cosa? Hago la salvedad de lo que yo les decía que hacía 2 años, por ejemplo, no había muchos AT públicos. Ahora en las provincias, por suerte, cada vez más están tomando acompañamientos terapéuticos planta provincial, bien, planta de empleado público. Esos AT son empleados, no son monotributistas, a los que no los hacen facturar, cobran su sueldo del Estado y demás. Pero ellos están sometidos a un régimen de empleo público también diferente a lo que es el derecho laboral propiamente dicho. El empleo público, que pertenece al derecho administrativo y no al derecho laboral, tiene características muy propias. Sobre todo se llaman las facultades exorbitantes del Estado, que el Estado puede modificar unilateralmente un montón de condiciones que un empleador privado no. ¿Se entiende? Pero un montón de nosotros están siendo tomados por el Estado y son empleados. Eso para que lo sepan. Para lo que lo sepan, digamos. Después, otra cosita más antes de aclarar lo que me preguntaban recién. La responsabilidad puede ser por dolo o por culpa, porque está relacionado con los seguros, lo quiero explicar. No sé si habrán conocido estos conceptos del dolo y la culpa, son 2 conceptos legales. El dolo es cuando yo le genero un daño a un acompañado porque quiero, tengo intención de dañar. Por ejemplo, lo tiro al piso, le pego una piña, no sé, lo corto. Sea el delito que ustedes quieran que sea, lo hago a propósito. Acá en Cuadra, no sé si ustedes lo vieron el año pasado, un acompañante, muy entre comillas, de Navarro, provincia de Buenos Aires, lo filmaron pegándole a un acompañado. Era un acompañado que tenía retraso mental y determinadas problemáticas físicas, y la hermana lo había visto raro. Si bien no se expresaba mucho, no se podía comunicar mucho, lo veía raro con el tema del acompañamiento y decidió poner cámaras y veía que no solo no le daba importancia en todo el acompañamiento, sino que había violencia física y lo pasaron por todos los noticieros. Eso es dolo. Lo importante es que sepan ustedes que el dolo no se lo cubre ningún seguro. Ningún seguro le va a cubrir dolo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a terminar debiendo a título personal por más que estén asegurados, porque el dolo es un delito. El seguro no está para cubrir delitos, sino que está para cubrir actuaciones profesionales culposas. La culpa, en derecho, es distinto a lo que pensamos nosotros con Juan tiene la culpa, Pedro tiene la culpa. En derecho, actuar culposamente es no prestar atención adecuadamente a las normas o a las reglas de ese actuar. Por ejemplo, cruzo el semáforo en rojo, pero no lo cruzo con la intención de matar a alguien, de atropellar a alguien, no, lo cruzo porque no me di cuenta, no miré. Y en ese momento choco a alguien. Ese accidente es culposo, porque si yo me hubiese dirigido diligentemente, no lo hubiese cometido. Ustedes me dicen, llévamelo al terreno del acompañamiento. Bueno, tengo un acompañado con ideación suicida, y le dejo, ¿vieron los jinsu, los cuchillos? Le dejo toda la colección completa al lado.
¿no? Tengo una persona, por ejemplo, con ideación suicida y no presto atención de no poner, por ejemplo, las protecciones en las ventanas y todo que tiene la familia ya y demás. Yo abro la ventana porque hace calor, no me doy cuenta y la persona, ¿no?, toma ese camino. Son ejemplos drásticos, obviamente, como para graficarlo. Perdón, ¿no? eso es lo que me pasó a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. La ventana abierta. Eso me pasó a mí el año pasado, trastorno bipolar, consumo problemático, mujer 52 años, sola, madre muy mayor, nadie más de familia. Tuvo una crisis, yo había abierto la ventana para ventilar, para que salga el perro, y bueno, terminó internada, yo previne el suicidio, la lastimé, obviamente sin querer, ella me golpeó a mí, bueno, toda una catombe, y una de las cosas que puse en el informe cuando me preguntaron que la ventana estaba abierta. El caso se dio de baja, no tuve problemas, en la internación me dijeron que no iban a figurar las lastimaduras que ella tenía, porque podía llegar a tener problemas. También hay falta de conocimiento, porque esto cuando uno estudia, a pesar de que estudias donde estudias, muchas veces estas cosas no te lo dicen, las que vos estás diciendo. Y la verdad que la ventana, no me di cuenta, mi primera experiencia con un paciente con intento de suicidio, consumo problemático, el caso terminó, bueno, porque terminó internada ella, no tuve problemas, pero la ventana fue culpa mía. El tema es, Maya, gracias por el ejemplo, está buenísimo que lo pongas como ejemplo, decir, bueno, bárbaro que no me hubiese pasado, ¿no? Pero gracias, era 8º piso, o sea. Vos ya me conocés, Maya, no voy a acotar más nada, estoy en plan serio hoy. Bueno, el tema es, a ver, la cuestión, esto es lo que nos plantea Maya, nadie está libre de todas estas cuestiones. La idea es que cuanto más seguros estemos desde la parte legal, ¿no? Que no es tanto, a ver, si ustedes ven, son como tips que tienen que tener, de tener las autorizaciones, que por ahí sé que con Marcelo y con Juanpi vieron ya o están por ver el tema de los informes, el tema, ¿qué es un encuadre? Bien, ¿por qué? A ver, yo pongo siempre este ejemplo, que vuelve también con la empatía. ¿Es bueno tener al acompañado en el Facebook? Yo soy viejo, chicos, yo digo Facebook, pero hasta el TikTok, ¿no? También tengo. Pero, o sea, a ver, en el Facebook o en el Instagram lo tengo que tener. Esta persona, ¿es adecuado tenerlo o no tenerlo? Me escribe al WhatsApp fuera de encuadre, le contesto, no le contesto. Bueno, me parece que para ahí está buenísimo el tema de la supervisión o de la covisión para determinar un montón de cuestiones que no son fáciles de manejar en los hechos. ¿Bien? Nos excede, y el tema que sepamos que nos excede y que cada acompañante es un mundo, o cada acompañado es un mundo en realidad, es el primer paso para hacer las cosas bien. A mí, o sea, yo les digo con lo que decía Maya, a ver, mi principal decepción que yo tuve, por suerte tuve muchas cosas lindas en el acompañamiento, más que en el derecho particularmente, pero mi primera gran decepción era que el equipo es una gran mentira de todos los que damos charla y de clase. El equipo soñado, ¿no? Uno se imagina, yo cuando estudiaba, me imagina que era onda reunión de equipo y me imaginaba entrando con mi informe y todos escuchándome y debatiendo. Mentira. O sea, de todos los acompañamientos que tuve, 4 fueron así, pero con toda la furia. Bien, o sea, el equipo no existe, el equipo te hace responsable cuando pueda. O sea, hay un montón de veces que se genera una rigidez, a ver, ante una demanda de mala praxis, todos se quieren salvar. Sepan que por donde lo más finito para cortar es el acompañante terapéutico. O sea, ustedes lo vieron, por ejemplo, en el caso de Diego Maradona. ¿A quién acusaban de que se consumía durante el acompañamiento? Al acompañante. Con Juan Castro pasó exactamente lo mismo. Le quisieron hacer cargo, no sé si ubican Juan Castro, que conducía Caos hace años, ¿no? El modelo, bueno. En el caso de Juan Castro, demandados psiquiatra, psicóloga y acompañante, ¿no? Para el que no sabe, se suicidó. Tenía un consumo problemático y se suicidó. Se tiró del balcón. Entonces, demandados todos. Primera gran cuestión, cada uno se salvaba como podía, o sea, el equipo ahí ya no funciona. El equipo
A ver, el equipo es el equipo terapéutico. Las responsabilidades son, recuerden que la responsabilidad penal es individual. La responsabilidad civil sí puede ser de todo el equipo, pero la responsabilidad penal es sacar la cabeza de tuco y cortarla. Es por esa persona que se actuó de esa manera. ¿Qué dijeron todos? Fue el acompañante. ¿Pero por qué? Porque él seguía consumiendo durante los acompañamientos. Situación judicial de cada uno. El psiquiatra, condenado por mala praxis. ¿Pero por qué? Porque tenía una relación sexoafectiva con él. No era la pareja, pero tenían un vínculo. Y ustedes bien saben que si estamos en un rol terapéutico no podemos tener un vínculo. ¿Bien? Ahora Sandra voy a retomar eso de que te llama. Esa es la primera cuestión. La psicóloga lo que manifiesta era que ella estaba de viaje cuando él se suicida y que durante su prestación de servicios hasta que ella se va de viaje no había ningún indicio de alarma y que por algo había un acompañante. O sea, no es que se fue, la dejó con un acompañante. Va a lo más cortito, al acompañante. La acompañante fue la que no fue condenada. ¿Saben por qué? Porque tenía los informes. Y ella pudo acreditar que no era el rol de ella impedir un consumo, porque eso es en el paradigma anterior de consumo, donde se hablaba de adicción, entonces el AT funcionaba como un policía que iba requisando todos los cajones y todo y sacando todas las sustancias que podía haber desde un punto de vista punitivo y penal. Él dijo que el rol de ella no era ese, sí informarlo, obviamente al equipo para ver qué se hacía. Demostró que al equipo ella lo había informado en reiteradas ocasiones, bien, que la compulsión de él no respetaba el encuadre del acompañamiento terapéutico. Y por los informes, a ver, pudo dar a luz su actuación y no fue condenada. Entonces, esto es lo que se tiene que tener en cuenta. Cuando un montón te dice, yo lo escucho, no hagas informes porque no te los pide nadie, es al pedo. Es lo primero que te dicen. No, mirá todo el informe que hiciste no lo lee nadie. Bueno, pero ustedes lo entregan. Que lo lea o no es la otra parte del equipo. Sí, fue antes de la ley de salud mental, fue antes del 2010, eso. Con respecto a otra, a ver, ya les digo el nombre. Acá, Sandra. Que el paciente llama todo el tiempo. Yo les voy a contar una cosita y ya dejo hablar a Nelson y Verónica, perdón. Quiero decirles esto. Una cosa es lo que nosotros interpretemos de la realidad y otra muy distinto como la vivencia un acompañado y su familia. ¿Por qué? Nosotros no estamos preparados para hacer una asistencia suicida. Sí podemos tener primeros auxilios, ¿bien? Una cuestión de esto que se debatía en la pandemia, de si se podía o no. De hecho, el 135 en Capital, el Centro de Atención al Suicida, no son psicólogos los que atienden, sino son personas que están haciendo un curso, ¿no? Para la atención que los capacitan ellos mismos. Por lo cual, una primera aproximación, digamos, ante no tener nada, tenerlo por parte del acompañante está bueno. Pero el acompañante lo que tiene que entender que, si bien tiene escucha activa, no trabaja en el plano de la interpretación. Esa es la primera gran cuestión. Y también, aunque nos duela, no estamos preparados para eso. Porque no estudiamos todas las materias que estudió. Como el psicólogo no está preparado para hacer acompañamiento por el solo hecho de ser psicólogo, porque, a ver, zapatero en sus zapatos, si no, no habría dos funciones diferenciadas. Algo tiene que tener de particular el acompañamiento que no se tenga solamente con las materias de psicología, sino que mínimamente algo distinto tiene que haber, y que es justamente el posicionamiento del rol. Nosotros tampoco somos psicólogos, ¿bien? Eso es la base, reconocer hasta dónde llegamos con la función, hasta dónde no. Supongamos que a mí yo tengo la costumbre de atender al acompañado fuera del encuadre. Por ejemplo, yo estoy de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y todos los fines de semana me llama, viernes, sábado y domingo me llama para contarme si está triste, si está contento o si está triste, básicamente. Yo lo escucho porque digo, no me afecta, por ejemplo, no es que me quite tiempo mío, hago un bien. Primera cuestión, tengo que tratarlo con el equipo acá. Pues tengo que ver con el equipo el encuadre que tenía ese acompañamiento. ¿Es adecuado o no que esa persona se comunique conmigo en ese momento? Porque por ahí si estamos trabajando
El autovalimiento está bueno que no tenga comunicación conmigo, que se crea una cierta dependencia, por decirlo de alguna manera, durante la semana. Primero, a ver si esa comunicación inocente no va en contra los mismos objetivos del acompañamiento. Y otra, tengan en cuenta que si la persona llama y se suicida online, por ejemplo, como ha pasado casos que se pegan un tiro mientras están hablando por teléfono con la otra persona, o se tiran por la ventana, o lo que fuere de drástico que lo quieran ver ustedes, para la familia y para el acompañado, por ahí ustedes eran como su psicólogo, pero no lo eran. Entonces, si ustedes esto lo tienen, a ver, no es un día X que les cae el llamado de la nada, sino que hay una costumbre de ir a ustedes. ¿Por qué no lo sabe el equipo y no lo sabe particularmente el psicólogo del equipo? ¿Bien? O sea, ahí no les digo, puede llegar a tener algún tipo de problemática, pero ahí el problema lo van a tener con el equipo, porque no hay una adecuada comunicación. Recuerden siempre que el secreto profesional, que también si quieren hablamos un poquito de eso, el secreto profesional es para con el resto, no para con el equipo. Yo con el equipo no tengo ningún secreto. ¿Bien? Incluso hasta complicidades, yo hablo en el libro de determinadas complicidades, sobre todo los que hacen el acompañamiento terapéutico, consumo problemático. ¿Bien? Hay determinadas complicidades que no son complicidades, son mala praxis. Porque lo que tienen que ver ustedes es que muchas veces una complicidad que yo tenga con el acompañado, de ocultar, por ejemplo, una recaída, de ocultar un montón de cosas, es material de manipulación a futuro del acompañado para conmigo. Porque ya hay algo que yo ya generé una fractura. Porque el equipo no sabe algo que sabe el acompañado. Y no tampoco está bueno darle ese poder. No sé si se entiende por ahí que puede llegar a ser utilizado o no. Con respecto a lo que me preguntaban si tiene que ser, a mi criterio el informe, depende también con qué frecuencia, ¿no? Pero siempre que, al menos yo siempre digo lo mismo, siempre que haya algo que salga de la media, que generalmente a ustedes les llame la atención, eso es ser digno de ser informado. Más allá de costumbre, ¿no? De que no hay novedades en el acompañamiento, toda cuestión que ustedes vean y quizá no puedan explicarse. Yo le voy a decir algo que me pasó a mí particularmente, pero también lo vi y lo entendí después al estudiar psicología social. Que muchas veces también el rol del acompañante en los acompañamientos es hacer evidente lo obvio. Porque muchas veces en lo obvio está la cuestión. A mí me ha pasado una sola vez que vi determinados moretones en un acompañado y di por supuesto que se había golpeado. Y no lo informé. Porque no era una cosa que estaba todo roto. Eran determinadas marcas. Que yo digo, bueno, si se aprieta mucho, yo como interpretar, ¿no? Que fue la primera y la única vez que interpreté, porque interpreté todo mal, porque después había toda una situación de violencia con los hijos, que yo la podría haber detectado antes, bien, de haber informado eso, porque el tema es, los informes, nosotros no hacemos un diagnóstico clínico, hacemos un diagnóstico situacional. Para el que no conoce la diferencia, es distinto que yo diga, Pedro se lo nota con sueño durante el acompañamiento, durante las 4 horas del acompañamiento, se quedó dormido 3 veces, se muestra agresivo y rompe los juguetes, a que diga, en base al diagnóstico de Pedro, se puede decir que hoy tuvo una recaída y presenta ansiedad exacerbada, y empiezo a hablar de un montón de cuestiones que está bueno ver si yo después hablo el mismo idioma que el psicólogo. Porque como ahí estamos interpretando, estamos hablando de determinadas cuestiones, mejor que como acompañante yo diga lo que observé. Si quiero, a ver, eso depende del equipo, digamos, del lugar que me den a mí como acompañante. Puedo tener un ítem en el informe que diga interpretación o conclusión del acompañamiento. Y la tengo, pero también, importante, que mi interpretación no se coma la descripción de los hechos, porque muchas veces de esa descripción de los hechos los profesionales sacan material como para retroalimentar su parte terapéutica. Voy a dejar de hablar, pobre, ustedes no me cortan, pero yo soy como
Estaba Verónica, Nelson y Maya, al menos de los que veo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Verónica? Gustavo, ¿cómo estás? Mira, yo me quedé, ¿cómo andamos? Yo me quedé con el tema, viste, de los seguros, porque es algo que me surge una duda, y sobre todo con lo que comentó Maya, que es un acompañamiento de un extremo, ¿no? Cuando realmente le podría pasar algo muy grave a nuestro acompañado. ¿Qué seguro cubriría eso legalmente al acompañante, no? Porque, bueno, si hablamos, lo tengo súper claro, lo de accidentes personales que lo tengo, lo de responsabilidad civil, pero ¿qué pasaría en el caso extremo de que realmente le pasara algo grave a nuestro acompañado? ¿Cómo nosotros estaríamos cubiertos ante eso? Bueno, ahí era lo que yo te comentaba, que ningún seguro te va a cubrir el dolo. O sea, en el caso de Maya hay una actitud culposa, si se quiere, bien, pero no deja de ser un accidente. ¿Por qué? Por el tema de que ya, a ver, la cadena de causalidad no es que abrió la ventana Maya y la persona salió despedida de la ventana. Acá hay una acción por un tercero, que sería el acompañado mismo, bien, que cuando abrió la ventana vio la ocasión y se tiró, por el instinto que sea. Entonces, ahí a vos te van a, por ejemplo, a vos te van a denunciar y eso va a ser un actuar culposo, Vero. El de responsabilidad civil, como responde a los daños que vos puedas llegar a generar en la prestación de tu servicio, al ser culposo te va a cubrir. La cobertura del seguro es distinta. Hay algunos que te cubren todo y hay algunos que trabajan con franquicias, que esto lo conocen también de los seguros de los autos. Sí. Bien. Por eso Hay mismo. algunos que te dicen, por encima de 10.000 pesos responde el seguro, pero los primeros 10.000 los cubre el acompañante. Claro, o sea, en el caso de, o sea, este que estamos hablando, se podría dar entonces que al acompañante debería cubrir, por ejemplo, todos los gastos que haya podido... Todo lo que te demanden a vos, todo lo que a vos te demanden. Claro, porque a vos la familia, bueno, a ver, puede ser o no, pero vamos a poner que te sometés a una denuncia, esa denuncia va a decantar en una demanda civil por daños y perjuicios, y te van a pedir un monto determinado de plata. En esa demanda vas a ir vos como demandada, pero vas a citar al seguro, porque por eso lo tenés. Entonces el seguro se va a presentar con vos y van a intentar demostrar que tu actuación, por ejemplo, fue apegada a las normas. Y si hubo alguna culpabilidad, bueno, esa culpabilidad te la va a cubrir el seguro, bien, siempre y cuando esté dentro de los daños a cubrir. Claro, pero no del acompañado mismo. Eso ya quedaría... Lo que pasa es que el acompañado ahí te va a reclamar gastos médicos, gastos de un montón de cuestiones. Entonces, un montón... A ver, hacer paralelismo con que vos tenés un auto y me chocás a mí, ¿no? Yo a vos te voy a pedir gastos de curación, un montón de cuestiones, que son lo que vos me estás preguntando y el seguro te lo cubre. Pero cuando te tiene que cubrir, digamos. A ver, por eso lo quiero decir, no es que si yo estoy asegurado soy Jack el destripador y empiezo a destripar acompañado y me lo cubre, ¿se entiende? El seguro también se cubre ante la posible actuación dolosa del asegurado. Eso también. A ver, yo tengo un seguro contra incendio, soy yo el que prende fuego, no me lo va a cubrir. ¿Se entiende? Claro. Lo entiendan no, ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Nelson, que tenés ahí la mano. Yo quería compartir una experiencia que tuve. ¿Me escuchas? Sí, ahí gracias. Yo tuve un acompañado durante casi un año. Al últimos meses, a mí, por ejemplo, el equipo interdisciplinario que estaba trabajando con él, jamás me avisó o jamás me dijo, me hizo participar de los episodios de violencia que tenía esta tía. Sí, es como que omitió ese tipo de información. Yo cuando me presento a tomar el paciente, a tomar, digamos, servicios, a trabajar con él, todo bien, yo tenía
mis informes al día, por suerte, un cuaderno particular que es bueno tenerlo, que vos anotás ahí todo, hasta el color de ropa si es posible, porque eso te ayuda y te salva, porque a mí me ha salvado en ese momento, porque el padre de mi acompañado era médico y la madre psicóloga. ¿Sí? Él tenía esquizofrenia y problemas de consumo. Sí. Entonces, en uno de sus ataques al tener abstinencia y todo esto, porque venía muy bien, venía con la terapia y todo eso, un fin de semana el padre se lo lleva de paseo, padres separados. Se te cortó ahí. ¿Estás, Nelson? Vuelvo él conmigo, vamos al lugar donde teníamos que ir a la charla y todo esto que él iba para tener la terapia. Sí. En un momento me pide plata, ¿sí? Y yo al negarme darle plata, él reacciona muy violentamente conmigo. Me golpea, ahora, ellos, cuando se toma conocimiento de esto, yo doy aviso de lo que había pasado primero al equipo interdisciplinario, ninguno me dio ninguna razón, ni la psicóloga, ni el psiquiatra, nada. Entonces yo procedo a avisar a la policía porque él se me escapó, se fue con mis pertenencias, se fue con un celular, con una tablet, todo que había en la mochila, y bueno. Sí. Entonces, ellos fíjate que se te corta, te hace como una descarga, no sé si es el micrófono o algo, y justo no se te escucha el último. Sí, digo, ellos en vez de, o sea, digamos, los familiares y el equipo de tomar una buena decisión, ellos actúan contra mí. Ellos hacen una denuncia ahí, porque yo supuestamente le di dinero para que él fuera a consumir, y cuando yo en realidad fui la víctima que del robo, porque él me golpea, me roba, y va a vender o va a intercambiar estos artefactos por droga, ¿sí? Entonces un día yo estaba en casa, porque no yo hice igual los informes del día que no se presentaba, que fui, que esto, que el otro, y un día para el otro llega la policía a mi casa con una citación que me tenía que presentar porque me habían denunciado por esto, por lo otro. Era la primera vez que me pasaba, yo no tenía, digamos, noción de lo que había pasado. ¿Por qué denuncia? Porque yo no tenía conocimiento de que él era una persona violenta. Entonces a mí, cuando a mí me entregó el informe de él para leer, para ver qué es lo que él padecía y todo, en ningún momento decía los ataques estos que él le agarraban de violencia, que tenía episodios de violencia, ya había golpeado a otras personas, por eso renuncia la acompañante anterior, por esa misma razón. Después ya se pone en contacto conmigo para decirme y solidarizarse y decir que también ella renunció porque ella también fue golpeada por él. Entonces yo digo, nosotros ¿cómo actuamos en esa manera? Porque siempre venimos a hablar, o sea, yo venía a contar esta experiencia porque estábamos hablando de cuando nosotros por ahí cometemos un error, cuando nosotros por ahí sin querer, como contaba la compañera, dejo abierta la ventana, o nos suceden esos episodios, pero cuando es contra nosotros, ¿cómo te defendes o cómo actúas, no? Porque la ley muchas veces no nos ampara. Sí, o sea, a ver, yo te entiendo perfectamente, está buenísimo por ahí lo que vos planteás. De hecho, yo en el libro hay una parte que hablo de cuidar la materia prima del acompañamiento terapéutico, que somos nosotros mismos, ¿no? El tema de hasta qué punto tomar o poner el cuerpo en un acompañamiento, que eso es una cuestión de que uno va a ir decidiendo en la cuestión. Lo que vos comentabas, Nelson, la ley sí te defiende, porque si vos ahí ibas y denunciabas, el papel le iba a llegar al acompañado.
Después Claro. veremos si él es responsable o no. Acá hay una Claro. cuestión de que lo que vos bien decís, que decís una verdad enorme, que muchas veces hay equipos como que pretenden que vos te inmoles por un acompañamiento. Y yo siempre digo lo mismo, a ver, todos nosotros tenemos familia, todos comemos del acompañamiento, o sea, más allá de la cuestión de la vocación, es un medio de vida, y la idea es que sea por largo tiempo. Entonces, o sea, yo a medida que voy tomando acompañamientos, la idea es no ir desgastándome a punto tal de no ya tener 3 años de antigüedad y que parezca 45, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una amiga mía, porque es particular el ejemplo, que mide con toda la furia 1,45, con ajuda, y le encantaban los acompañamientos heavy. Ella te decía, a mí me gusta el cuerpo, ¿no? O sea, acompañó a una persona que mediría 1,90, pesaría 180 kilos, con consumo problemático, en una crisis de abstinencia, fue golpeada de una manera de que no ejerció más el acompañamiento, por cómo, no, la situación que vivió. Y de estos hay muchos casos. Entonces la idea es, en estas cuestiones, es anteponer, a ver, una cuestión de lógica, anteponernos nosotros y nuestra seguridad. ¿Se entiende? Cuando se generan este tipo de rompimientos terapéuticos, donde el acompañado ya golpea o tiene determinadas actuaciones que nosotros no podemos neutralizar, ¿bien? Eso lo primero que se tiene que hacer es hablar con el equipo, porque lo que se tiene que tener garantizado en todo momento es también la salud psicofísica del acompañante. O sea, no se puede admitir, o sea, a ver, ustedes, pero pensémoslo de esta manera, ustedes trabajando en un supermercado, ¿admitirían que cada cliente que va le cae un cachetazo? Porque aumentó la yerba, cachetazo, porque aumentó esto, o sea, no. Entonces, de la misma actitud que lo tomaríamos, que no nos coma el té ideal y todos te dicen, ay, no, pobrecito, no. Hay determinadas cuestiones, ¿bien?, en donde yo tengo que poner límites. Al que no le salga naturalmente, herramientas tenemos. Hay 2 muy buenas. Una, la propia terapia, la terapia personal, que tiene que tener, ¿no?, por una cuestión de higiene mental, el acompañante. Y por el otro lado, los espacios que sirvan para supervisar, para covisionar y demás, porque muchas veces eso nos va a permitir, sobre todo los que no tengan mucha experiencia, saber que sí, que no. ¿Qué me está pasando a mí con este caso? ¿No? Yo por eso, Nelson, te digo, si yo lo hubiese, o sea, en ese caso me hubiese plantado, particularmente a como soy yo, no hubiese vuelto a ese acompañamiento, pero lo planteo y haría una reunión con el equipo, claro, y todo. sí. O sea. Sí, yo no volví, pero como te digo, o sea, no solo fueron los padres, sino también el equipo interdisciplinario que se fue contra mí, no contra, o sea, la denuncia venía de parte de ellos, venía de parte de los padres, y bueno, no sé. Es lo que yo planteaba hoy con el ejemplo, lo que vos decís es lo que yo planteaba con el ejemplo de Antonia cuando recién empezamos, que uno se va a decir, ¿quién me va a denunciar? Un montón de gente. Bien, o sea, hay muchos tipos de familias. Entonces uno no puede partir de la base de que nunca me van a denunciar. Sí, y muchas veces lo está diciendo Nelson, él no estaba actuando por fuera de la función y fue objeto de una denuncia. Esta es la idea por ahí que les quede de la charla, porque me avisó Juanpi que queda poquito, como por ahí aproveche para las últimas preguntas. Es esto básicamente lo que les quiero transmitir yo. A ver, la idea es, ustedes no son abogados, ustedes son acompañantes terapéuticos. La preocupación es terapéutica. O sea, nuestra tarea es terapéutica. Ahora, dado que nosotros estamos en un equipo, bien, hay distintos factores en donde nosotros estamos expuestos. Entonces lo bueno es tener mínimos conocimientos o precauciones de, primero, dónde preguntar cuando no sé, porque eso es lo básico, preguntar cuando no sé algo. Bien, no al acompañado, obviamente, pero, o sea, porque no estoy preguntando una cuestión terapéutica, pero algo, a ver, ¿me conviene que esto esté por escrito o no?
el WhatsApp, el mensaje de WhatsApp, ¿me sirve igual que si fuera puño y letra y firmado? Porque tengo esto nada más. A ver, o sea, ¿por qué tengo que tener un referente? Hoy una de ustedes decía que es lo ideal, tener protocolos. A ver, protocolo, por ejemplo. Intervengo en un acompañamiento, ¿tiene cobertura prepaga? Bueno, déjame el número para emergencias. ¿Se entiende esto que dejamos siempre para último momento? Después cuando pasa no lo tenemos. Déjame el número, ¿no?, de la compañía que sea, de la ambulancia por cualquier urgencia. Y un último mensaje que quiero, por ahí en el caso de Maya que planteaba, de temas de suicidio o problemas heavy de ese estilo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Ahí ya sí, ni equipo ni nada. Lo primero es garantizar la integridad psicofísica del acompañado. Por lo cual, si lo tengo que probó a ver si rebotaba en el piso, desde un piso 8, bien, es la emergencia o la urgencia, llamar al servicio, llamar al 911 y llamar a la ambulancia. Es lo primero que tengo que hacer. Acto seguido, informo al equipo y obviamente al referente familiar. Les digo, porque conozco un caso que la respuesta fue, no, primero intento comunicarme con el equipo. No, porque si se le cortó la vena, ese tiempo, bien, o sea, ustedes lo que tienen que hacer ahí es preservar, digamos, a la salud, la integridad psicofísica. Ahí Maya dice, o sea, por ejemplo, el tema de la obra social, tal cual. O sea, la obra social, a ver, entiendan algo. La obra social no financia la prestación, pero después se deslinda de todo tipo de responsabilidad, porque de hecho cualquier papel que ustedes vean que firman para la obra social, va a decir que no hay relación de dependencia con la obra social y que solamente se ocupan de financiar la prestación de la T que elige la familia. Bien, algunas trabajarán distinto, por ahí pueden ya intervenir en la elección de la T, pero no es relación de dependencia. Bueno, ahora Juanpi, no sé cómo venimos esto manejando vos. Bueno, sí, ahí ya te iba a decir que qué cosas o puntos, digamos, como a modo de resumen y de síntesis querías dejar, pero te adelantaste. Así que me encantó. Nada, agradecerte, la verdad que creo que has tocado temas que nosotros con Marce, de la formación que venimos dando, nos pareció súper interesante que lo pudieras hablar vos, ¿no? Que sos más idóneo en la materia. Y aparte la claridad que tenés siempre para explicarlo, creo que a todos nos ha pasado cuando te hemos escuchado y te seguimos escuchando. La claridad con la que lo puedes bajar al acompañamiento, ¿no? y de cómo, digamos, funcionalizar las leyes o demás, al margen de que no todas las provincias tienen una ley regulada y reglamentada, ¿no? Propiamente dicha de AT. Así que de mi parte, nada, súper contento, muy agradecido, ¿sí? De que te hayas sumado a charlar con nosotros, también a formarnos e informarnos. Y bueno, obviamente a la participación de todos los que han estado. Somos 70 ahora en la sala. Y han participado mucho, creo que eso también ha servido para que nos vamos guiando y vamos sacando algunas otras dudas también. Así que nada, por mi parte eso, muy claro, y siempre un gusto escucharte. Marce, no sé si vos querés sumar algo. Sí, también, no, me sumo, te agradezco mucho por la charla, Gustavo, y como decía Juanpi, hay 70 personas y cuando hacemos charlas generalmente baja la cantidad, y en este caso van agregándose más personas y todavía estamos admitiendo personas que van entrando a la charla. Porque cada uno de los aspectos que has hablado, si bien es toda una sola charla, cada uno de los puntos, si los tomamos por separado, es súper importante para la práctica de los acompañantes. Así que te agradecemos por estar en este espacio y bueno, le aviso a todos los que están y me preguntan que queda grabado y después lo subimos a YouTube para quienes quieran verlo de nuevo o ponerse en contacto con vos. Después lo puedo hacer por las redes también. No sé si querés pasar los contactos o tus redes. Sí, mi email es Gustavo Paretti, Paretti con doble T, gustavoparetti@gmail.com. Y después del Facebook, que los tenía un montón de ustedes y no los tengo más, porque lo hice más chiquito. Ahora tengo que abrir como una página como para socializar de vuelta. Tengo uno que es privado, tendré 100 personas nada más. Pero me contactan al Instagram, que es Gustavo 1981LP.
Y bueno, agradecerles a todos. Perdón por si quedaron preguntas sin responder. Una sola cosita que preguntaban, ¿cuándo hay que dejar un acompañamiento? ¿Cuánto antes? Nunca tiene que ser intempestivo. Bien, siempre tiene que haber un preaviso y eso va a depender mucho de las circunstancias del caso. Pero siempre, nunca puede ser que vayan hoy y que digan, hasta hoy llegué en el acompañamiento por la desorganización que pueden llegar a generar en el acompañado, sobre todo, ¿no? Por la función que cumplen ustedes. Pero yo siempre digo lo mismo. Acá no hay una respuesta única. Bien, así se los escribo acá, el mail. No hay una respuesta única, bien, porque siempre depende de mucho de las circunstancias del caso y de cómo ustedes hayan preconstituido todo lo demás. El que me quiera agregar mi Facebook actual es este, tiene poco movimiento, pero bueno, y el otro es el mail. Así que bueno, agradecerles, hacía un montón, no daba charlas, me parece desde el año pasado, así que bueno, gracias chicos por la convocatoria, me encantó, y bueno, los saludo a todos, muchas gracias por la atención. Espero no haberlo aburrido mucho, si no aburrí no me lo digan. Al parecer no lo aburriste, Gustavo. Bueno, por ahí queda pendiente quizás alguna charla o algo nuevamente con algún tema bien específico, quizás no tocar tantos temas y especificar quizás después de lo que más se ha consultado acá y han preguntado. Así que bueno, vamos a ver si armamos algo en conjunto Sí, para la idea más por ahí adelante. la idea por ahí es un pantallazo muy general que uno se va con más dudas de las que vino, porque vos por ahí viniste con la duda de algo puntual y después empezó a abrir un montón de cosas que sí, por ahí, o sea, cuanto más temas, más específico puede hacer, chicos, yo me ofrezco, no tengo problema, mejor es. Es como toda la temática terapéutica también, ¿no? O sea, pero sepan que la base es tener todo por escrito, después de ahí vamos edificando para arriba. Buenísimo, buenísimo. Marce, ahí preguntan que por el certificado, ¿cómo hacen? ¿Querés responderle y ahí ya cerramos? Sí, lo que habían preguntado por correo, está toda la información. Fíjense si les llegó el correo, si no nos contactan al WhatsApp y ahí les damos la información para la certificación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Para el libro, cerramos Gustavo. entonces. Perdón, el libro, mando mail, me falta uno. Sí, o sea, yo de libros de libros de acompañamiento tengo 3. El primero, me falta uno. Claro, el primero no se edita más, que es situaciones, al abordaje de personas en situación de discapacidad. El segundo de cuestiones legales del acompañamiento terapéutico, que se tocan todos estos temas. De eso tengo 6, nada más porque ya es como que hubo muchas ediciones. Y después el último es de acompañamiento a niñeces trans, que ahí tocó más el tema de la promoción de derechos, que es lo que veníamos hablando hoy. Lo pido por mail. Sí. Buenísimo. Bueno, yo le pagué a Maya. Bueno, este cierre con Maya fue pago. Digo, Maya, preguntame del libro a lo último y queda. Está todo arreglado, Gustavo. Era todo parte. Bueno, yo quería agregar algo a lo que decías, había levantado la mano para poder hablar antes de que se vayan, que bueno, debido a todas estas necesidades que tenemos como acompañante, acá en Comodoro no tenemos la tecnicatura, recién estamos trabajando por la diplomatura y trabajamos mucho en las cuestiones legales en cuanto al acompañamiento terapéutico, a ver hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Sí, porque bueno, acá se trabaja mucho yo te acompaño y no tener en cuenta la parte legal, te acompaño y listo, ya está, y no tenemos en cuenta qué es lo que puede suceder, como lo que explicaba ahí Gustavo. Entonces, bueno, para nosotros tener la parte legal en la diplomatura, la verdad que es muy importante. Así que bueno, nada, eso quería agregar y bueno,
que nos envíen las charlas porque la verdad que son importantes. Nos vamos todos para el sur. Esa que nos vamos todos. Cuando quieras, Gustavo. Ya tenemos la universidad a disposición, así que... Buenísimo. Bueno. Así que cuando quieran los esperamos. Bueno, ya hay invitación abierta, habría que armar algo presencial entonces, vamos a tener que ir. Y sí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, un placer como siempre, a todos los que se han sumado y a todas las que se han sumado por participar. Los certificados les van a estar llegando, porque vi que preguntaron de vuelta, les va a llegar por mail, y si no se comunican a través del correo, del WhatsApp, y ahí les decimos bien cómo hacemos para el certificado. Así que bueno, muchísimas gracias, Marce, también un placer compartir una clase más contigo, y bueno, un saludo y nos estamos viendo prontito. Chau, chau. Muchísimas gracias a todos, adiós. Chau, chau.